Abran la Biblia, por favor, en el libro de Nehemías, capítulo número 2. Vamos a continuar estudiando este precioso libro que se da en un contexto de reconstrucción, en un contexto de volver a comenzar. Hoy vamos a hablar, pónganme atención acá, ya vamos a leer el texto. Hoy quiero utilizar un título para el mensaje que voy a predicar. ¿Cuáles son los hombres que Dios usa? Las mujeres que Dios usa. ¿Qué características deben tener aquellos hombres y mujeres que quieren ser usados por Dios para reconstruir en medio del caos en que estamos viviendo? Déjenme decirles de entrada, hermanos, que Dios ha usado a través de la historia a personas imperfectas para cambiar el mundo. Mire cómo es la cosa. El Dios perfecto se vale de seres imperfectos para poder hacer su voluntad en medio de la historia. El Dios omnipotente busca seres limitados para que puedan ser el conducto por el cual fluya su amor y su misericordia hacia la humanidad. Ese Dios tan bondadoso nos demuestra a través de la Biblia que los hombres que aparecen descritos en este libro santo, la Biblia, no eran perfectos en absoluto. Hay que decirlo honestamente, no eran perfectos. Encontramos ahí muchas historias marcadas por el escándalo, el fracaso, la intriga, las frustraciones. Y es que así es el ser humano. O sea, nosotros tenemos luces y sombras, tenemos altos y bajos. Sin embargo, al revisar la historia de la salvación, nos vemos que Dios utilizó a esos hombres para que pudiesen cumplir en su momento histórico el rol al cual Dios los había convocado como tal. Por ejemplo, para poder salvar a la humanidad en el diluvio y construir un gran proyecto que era un arca, Dios utilizó a un hombre que se llamaba Noé, pero Noé tenía un problema, bebía demasiado. O sea, después del diluvio, una de las primeras cosas que hizo fue precisamente hacer vino y emborracharse. Job, el hombre perfecto, pero que se creía que sabía más que Dios. Moisés era un asesino, un exconvicto, pero Dios lo utilizó para ser el guía en la Pascua y en la gran liberación del pueblo de Israel. El gran David, el hombre de acuerdo al corazón de Dios, el escritor de los salmos, de la mayoría de los salmos. O sea, David es tanto que a Jesús se le llama el hijo de David. Sin embargo, David cometió adulterio y confabuló todo un asesinato. Jonás, el evangelista más próspero que ha habido, porque hermanos lindos, en 3 días se convirtieron 120,000 personas, toda una ciudad de Nínive. Sin embargo, era un cobarde que andaba huyéndole y escondiéndose de Dios. Mateo, el escritor del gran evangelio de Mateo, el evangelista de Nazaret, ¿quién era él? Era un publicano, traidor, era un recolector de impuestos. Pedro, aquel hombre, hermanos, que estuvo al frente de la iglesia, ¿cómo te diría? En los primeros años. De hecho, los primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro, después del Espíritu Santo, es un gran protagonista. Pero Pedro traicionó a Cristo en el momento más duro, cuando iba a pasar por la muerte. O sea, dijo: no lo conozco, no sé quién es este. O sea, miren qué imperfecto. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, 13 cartas de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, el autor es Pablo. Algunos inclusive hasta los ponen como el autor de Hebreos. O sea, la Biblia estaría incompleta sin el Evangelio de la Gracia, Romanos, o sin las cartas paulinas. Pero ¿quién era Pablo? Era un fanático religioso, asesino de los cristianos, que perseguía a los cristianos. Ahora, después de todo esto, déjenme decirles que estos mismos hombres fueron capaces de mirar hacia más allá de sus circunstancias. Mire qué interesante esto. Estos hombres tenían la capacidad de ver más allá de las circunstancias del momento. Tenían la capacidad de confiar en el Señor
y de seguirlo a donde Él los quisiera llevar. Eran hombres que agarraron la visión del evangelio como una visión digna de morir por ella. Porque el gran apóstol Pablo dijo: no sé lo que me espera en Jerusalén, sin embargo una y otra vez me han asesinado, pero yo no estimo preciosa mi vida con tal de que lleve el evangelio de la gracia. Hechos capítulo 20. Al igual que nosotros, hermanos, esos hombres tomaron buenas y malas decisiones y pagaron y asumieron las consecuencias. Pero déjenme decirles algo: podemos ver reflejado en estos hombres las luchas y las esperanzas en las páginas de la Sagrada Escritura. La Biblia nos presenta precisamente esto. Y hoy vamos a hablar de uno de estos hombres que no era tan perfecto, que era un hombre con muchas limitaciones. Al podernos adentrar un poco de conocer a Nehemías, de repente uno encuentra algunas cosas que uno dice: Dios mío, y Dios utiliza un hombre como este. Pues estamos hablando de que Dios escogió, eligió, llamó, ungió y capacitó a Nehemías para que fuera el gran líder de la reconstrucción del pueblo. Vayan al capítulo número 2, por favor. Vamos a leerlo. Mire lo que dice la palabra. Vamos a leer hasta el versículo 6. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y se lo serví. Y como yo no había estado antes triste frente a su presencia, el rey me dijo: ¿por qué está triste tu rostro, Nehemías? Pues no estás enfermo, no tenés COVID, ¿verdad? No es lo que vos tenés, seguramente es un quebranto de corazón. Entonces tuvo temor. Versículo 3. Le dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Noten la realidad en la que surge Nehemías. El rey le dice: ¿qué pasa, Nehemías? Nunca te había visto triste. ¿Qué tenés? Seguramente tenés un quebranto del corazón. Vos estás deprimido, tenés algo así. Y entonces le dice: ¿cómo no voy a estar triste, mi rey? Si la ciudad mía, la casa donde están sepultados mis padres, mi descendencia, Israel, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Nabucodonosor había entrado en el imperio babilónico en el año 587, había derribado y había destruido todo eso. Era una ruina total. Vivían sin esperanza como tal. Versículo número 4. El rey me dijo: ¿y qué me pides? ¿Qué puedo hacer por vos? Entonces oré al Dios de los cielos. Este tipo es tremendo, ¿ah? Antes de irse de un solo, cuando le hacen la pregunta, dice que fue a consultar al Dios de los cielos, a orar. Precisamente terminamos el capítulo 1 viendo la preciosa oración de Nehemías. La oración que hacía el pastor Martín Reyes al comenzar. Una oración modelo. El hombre aquí va dando algunas pistas de cómo es el líder o el hombre que Dios usa. O sea, el hombre inmediatamente cuando el rey le pide, yo veo dos características. Lo primero que hace es consultarle a Dios. ¿Qué dice al final del versículo número 4? Dice: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Inmediatamente después de orar al Dios de los cielos, versículo 5, le dije al rey. Esto denota que ya tenía un plan. Esto denota que no era improvisado. Le dije al rey: si le place al rey y a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la voy a reedificar. Un líder que es utilizado por Dios, queridos hermanos, no es un líder improvisado. Qué difícil es hablar con alguien. Yo antes daba mucha consejería, atendía a mucha gente y le daban vueltas a la cosa, y yo le digo: hermana o hermano, ¿y qué puedo hacer con usted? Es que fíjese, pastor, ¿y en qué puedo ayudarle? Es que no sé, en lo que usted quiera. Ay, Dios. ¿Se imagina que Nehemías le hubiera dicho así al rey? ¿Y qué quieres que haga por ti, oh rey? Pues no sé, lo que a usted se le ocurra. No, hombre, el hombre fue claro y le dijo: yo quiero que me des permiso, si le place al rey, que tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la voy a reedificar.
Y más adelante en estos mismos versículos le dice: y quiero que me des cartas de salvoconductos para los gobernantes, y también quiero que me des madera para llevar, y quiero que me des dinero. Por poco le pide Nehemías: y quiero que vos vayas a reconstruir. O sea, es un tipo bien claro, pues, ¿me entienden, hermanos? O sea, tenía claridad con lo que estaba diciendo. O sea, tiene un plan bien definido como tal. Y efectivamente el rey le dio permiso, versículo 6. Entonces le dijo el rey, ahí estaba la reina junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Eso hablaba de que era un hombre que tenía una planeación estratégica. Nehemías sabía lo que iba a hacer en un mes, en un año, en 5 años y en 10 años. Tenía un presupuesto, tenía claridad en lo que iba a hacer. Y agradó a enviarme, y después que yo le señalé el tiempo. Queridos hermanos, aquí hay un hombre usado por Dios. Y este es como la hechura de un líder. Saben ustedes, hermanos, que el libro de Nehemías es utilizado por coach, por planeadores estratégicos que ni cristianos son. Lo toman como un ejemplo de un líder que es capaz de tomar una empresa quebrada y la puede volver a reconstruir. O sea, es una cosa tremenda. El liderazgo bueno y fuerte es lo que más necesita el mundo de hoy. Mis queridos hermanos, el mundo tiene carencia de líderes. ¿Dónde están los líderes de hoy? Donde quiera que nosotros miremos, desde nuestro gobierno, nuestros negocios, nuestro vecindario, nuestras empresas y aún nuestros negocios, hay que decir algo: no tienen liderazgo. Hace falta gente que se ponga en la brecha. Hace falta, queridos hermanos, gente que pueda pararse para guiar a otros. Estamos rodeados por líderes que, ¿cómo te diría?, que traen una inestabilidad, una indecisión y una corrupción. Así son los líderes que tenemos. O sea, hay gente en todos lados. Y por favor, no solo piensen en la política, piensen en todo tipo de liderazgo. Algunos ya no son líderes, más parecen, ¿cómo te diría?, como patrones o qué sé yo, cualquier otra cosa. Pues el liderazgo bueno y fuerte es lo que más necesita el mundo de hoy. Por eso nosotros como cristianos debemos levantarnos, pensar en qué podemos hacer por un país diferente, comenzando desde nuestra circunstancia, porque nada sucede hasta que alguien le proporciona liderazgo y conduzca a los demás. Es una ley de la vida. John Maxwell dice que un líder es el que voltea a ver para atrás y ve que lo van siguiendo mucha gente. Mis amados hermanos, necesitamos líderes. O sea, necesitamos líderes, porque todo comienza con un sueño de un líder. Los muros no se hubiesen reconstruido si Nehemías no hubiese tenido esa carga para ir a reconstruir los muros. Este templo no se hubiese construido si no se hubiese parado un líder que le creyera a Dios y que dijera: vamos a tener todo esto. No hubiéramos repartido más de comida para darle a 4.500 personas si no se hubiera levantado un líder a conseguir donaciones, a rebuscarse y a utilizar fondos. No estoy dándome la gloria, yo soy el más imperfecto de todos los que estamos aquí, como dice Pablo. Pero algo tiene, como te diría, de validez el hecho de que la gente sigue a un líder. La historia lo demuestra, la Biblia lo demuestra. Veamos desde el inicio. Abraham condujo su familia a la tierra desconocida y se convirtió en el padre de las generaciones. Moisés condujo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, condujo a todo el éxodo. Hubo un hombre, un líder que se paró. Josué condujo a los herederos a que fueran a la toma de posesión y a la conquista de la tierra de Canaán. Mis queridos hermanos, Samuel condujo al pueblo de Israel como un profeta, juez y sacerdote. Las 3 funciones utilizaba el hombre. Esdras condujo a los israelitas a que volvieran a estudiar la palabra del Señor, la ley del Señor. Nehemías, que hoy estamos estudiando, lideró y condujo al pueblo en la reedificación de las murallas de Jerusalén. Hermanos lindos, David condujo al pueblo de Israel siendo el rey de acuerdo al corazón de Dios.
José condujo a los egipcios en medio de una gran crisis y una recesión y depresión económica como la que había. Pablo condujo el evangelio a los gentiles y fue el gran predicador de los gentiles. Jesús condujo al ser humano a la salvación. Siempre fue necesario que alguien se parara adelante. ¿Están acá, santos? Aleluya. Y si vemos hombres que no están en la Biblia, el mundo no sería igual sin un líder que empezó a enseñar. Martin Luther King Jr., un pastor bautista, condujo al movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Yo tengo un sueño. En el Lincoln Center, frente a la Casa Blanca, frente a 250,000 personas, 1967, se paró el hombre y empezó a decir: yo tengo un sueño en este país, que en este país y en el mundo ya no seremos juzgados por el color de nuestra piel. Yo tengo un sueño que mis 4 hijos pues no sean discriminados porque son negros. Yo tengo un sueño que todos seamos vistos iguales como hijos de Dios y no por el color de la piel. Déjenme decirles, para la honra y la gloria del Señor, hermanos, su pastor condujo a la construcción de este gran proyecto. Este proyecto que vale millones de dólares y que fue construido por gente pobre, común y corriente. Llevamos 19 años, el otro año vamos a cumplir 20 años de haber iniciado este proyecto. 20 años que yo ni siquiera los he sentido. O sea, de repente se me fue 20 años de mi vida aquí en esto. Era un niño cuando comencé esto, tenía como unos 15 años. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Pero es tremendo. Todo esto existe, ¿por qué? Porque Dios en su gracia y amó a un hombre que venía a ver la cipota que vivía por aquí, cuando andaba correteándola y todo lo demás. Y yo pasaba por aquí y decía: aquí quedaría bien una iglesia, aquí quedaría bien una iglesia. Y aquí está la iglesia. O sea, ¿pero por qué? Porque hubo un líder. Ahora, le vuelvo a repetir algo, hermanos. No son gente perfecta. No somos gente perfecta. No hay. Y es más, por la misma naturaleza del líder, algunas veces tienden ¿cómo te diría? A ser fuertes en algunas situaciones. Y es difícil, por ejemplo, el carácter de algunos líderes. Entonces, hermanos, pero déjenme decirles algo. Todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. El liderazgo es bien fundamental. Los ministerios, por más pequeños que sean, ahí donde Dios se ha puesto, se va a edificar o se va a derrumbar de acuerdo al liderazgo. Yo me recuerdo que estábamos iniciando el año 2020, el 2020, que era una gran cosa, y nos fuimos a un retiro. Y entonces yo de repente, sorpresivamente, yo había hablado con la licenciada Alma y le digo: la encargada de los encuentros de niños y de atender a los pequeños santos es la hermana Alma. Ella es así bien tranquila y se va metiendo poco a poco. Hermano, ahora tiene bien en cintura toda esa gente. O sea, tiene todo el mundo bien organizado. Así es la cosa. O de repente, hermanos, todo dependerá de un líder. Un líder que se levante. Veamos el caso de Nehemías. Nehemías siguió el plan de acción. Nehemías le pide permiso al rey. Vamos a recordar el texto, ya ustedes lo conocen. Dice que en el año 20 del reinado de Artajer, que es lo que hemos leído, versículo número 1, estaba él sirviendo al rey el vino, y como nunca lo había visto triste, el rey le dice y le pregunta: ¿por qué estás triste, Nehemías? No parece que estás enfermo, así que debe ser algo que te está causando dolor. Estoy leyendo la NBI y dice que sintió mucho miedo. Y él le respondió: ¿cómo no debe estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Hermanos, nosotros deberíamos de estar tristes, porque va a quedar una secuela después de la pandemia, cosa seria, tremenda. Y no hablo de secuela física, quizá el cuerpo pueda sanar por completo, aunque yo conozco algunos casos de personas pero son muy aislados, que les quedan unas secuelas después del COVID. Pero hablemos, por ejemplo, de las secuelas emocionales. Y en un país donde no le prestan importancia a la salud emocional, ¿cómo va a quedar emocionalmente este pueblo? Hablemos de las secuelas económicas. Hermanos, yo les había dicho que en ese país se han perdido 80,000 empleos. Esta semana se comprobó
que el Seguro Social ha dejado de percibir 125,000 cotizantes del Seguro Social, lo que significa que se han perdido 125,000 empleos. Eso es un alarmante, hermano. Es una cosa tremenda. Gloria a Dios por los que tienen su trabajo y denle gracias a Dios. Pero ¿cuánto se ha perdido? La secuela emocional, la secuela económica, la secuela de liderazgo. Por eso es que yo no sé si soy anticuado, pero yo no veo mala onda estar pensando en unas elecciones en ese contexto. O sea, ¿cómo es que vamos a andar utilizando electoralmente todo, una situación como esta? Pero hay secuelas de todo tipo. Entonces eso nos debería de poner triste. Pero no solo triste para decir y lamentarnos, sino para tomar acciones y ver qué podemos hacer. Y entonces el rey le dijo: ¿qué quieres que haga? Y Nehemías se encomendó a Dios y le dijo: te ruego que me envíes a Judá para edificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Y el rey aceptó y lo envía, dice el versículo número 6. Déjenme hacerle algunas preguntas. Número 1, ¿por qué Dios escogió a Nehemías para que fuera el líder? ¿Por qué no escogió a otro? Es más, Nehemías no tenía ni siquiera las credenciales de aceptación popular para poder decir este va a ser el líder. Entre todas las personas posibles, ¿por qué Dios escogió a Nehemías siendo un copero del rey pagano? Y pongámosle otro detalle. Saben que Nehemías no había nacido en Jerusalén, no había nacido en Judá. Nehemías nació en el cautiverio en los 70 años. Nació en Babilonia, que después se convirtió en el imperio persa. Claro, era descendiente judío, por supuesto, pues. Pero claro, cuando se llevaron cautivo a toda la gente, o sea, Nehemías nace allá, al grado que su nación era de doble nacionalidad. Era hebreo por el linaje familiar, por el árbol genealógico, pero era persa porque había nacido en el imperio. Si Nehemías no era un hombre viejo, pues, ¿verdad? Y entonces, y además de eso, había llegado a tener tanta confianza al grado que se había convertido en el copero del rey. Y eso nos lleva a pensar cuáles son, queridos hermanos, las características de los hombres que Dios usa. Permítanme dejarle solo mencionadas las características. Vamos a tomar 3 nada más en el caso de Nehemías. ¿Por qué Dios escogió a Nehemías? ¿Qué vio Dios en Nehemías? Tal vez esas cosas las mira el Señor en nosotros, hermanos, para que nos utilice para hacer la obra. Número 1, Nehemías era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor. Un líder que quiere ser usado por Dios para reedificar el mundo es un líder que es sensible a las necesidades de su alrededor. El que no tiene sensibilidad y empatía nunca puede ser utilizado como líder, nunca. ¿Qué hizo Nehemías cuando el hermano le dio el reporte y le dijo: mira, está jodida la gente, hay un caos allá? ¿Se acuerdan lo que hizo? Capítulo 1, se puso ¿a qué? A llorar. Se sentó, lloró, hizo duelo. ¿Pero por qué hizo todo eso? Porque era sensible a las necesidades que veía a su alrededor. ¿Qué problema hay cuando tenemos demasiada gente que es muy alienada y que no le interesa cómo está todos los demás? Qué tremendo es eso, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que esta sensibilidad nos llevó a nosotros. Yo cuando estaba en cuarentena, hermanos, a mí me impusieron 45 días en cuarentena, 30 en un centro de retención y 15 en mi casa. Era una cosa tremenda. Solo en calzonetes y en chanclas todos los días esos. Era una cosa tremenda. Y en el lugar de cuarentena ya estaba harto de comer salchichas con tomate y ¿cómo se llama? Y frijoles y pan francés y un juguito Petit. Yo ni puedo ni ver esas tonteras ahora. Anoche me dijo mi mujer, yo le dije: ¿y qué me vas a dar de comer? Hay salchichas con tomate. Uy, cuarentena, dije yo. Entonces, sí, me vine así. Pero miren, hermanos, vive Jehová, que es lo que les voy a decir. Y tengo un testigo de ellos. El que es gerente general de Vidría allá en Costa Rica, un joven de 33 años,
graduado del ESEN con maestría, habla perfecto inglés, es un tipazo. Ese fue mi roommate, mi compañero. El punto es, hermanos, que un día me mira llorando, que se me salieron las lágrimas, y me dijo: hey, licenciado, me dijo, hágale esto, me dijo. Entonces, para los que no entienden, pues, entonces, ¿qué le pasa? Me dijo. ¿Y por qué está llorando? No, hombre, viejito, le digo, no, ya, yo estoy acostumbrado, yo me he adaptado a todo, viejo. Pero ¿sabes por qué lloro? Porque en este momento mucha gente está con miedo, y aquí ni siquiera internet tengo para poderles predicar. Por eso es que estuve con más de un mes que yo no salía nada en la tele. Yo no sé si se acordaban ustedes. Y hermanos, peor aún cuando me mandaban los reportes, porque yo no le dije a nadie que estaba allá. Solo mi esposa sabía, y mis hijos, mi familia, mi círculo más íntimo. Y hermanos, yo lloraba, porque también dije, en este contexto, ¿a cuánta gente podríamos estarle ayudando? Pero se necesita un líder. Miren, hermanos, señálenme todo lo que quieran, y quizás tengan razón, pero no me pueden quitar el hecho de que Dios me utiliza para su obra. Eso jamás me lo van a poder quitar, jamás. Y lo digo para la honra y para la gloria de Dios. Cuando yo salí de ahí, nos vinimos, empecé a tocar puertas dentro, fuera del Salvador. De Corea nos enviaron unos miles de dólares. Es una cosa tremenda. Aquí de los fondos que aquí en la iglesia los gastamos. O sea, hermanas del ministerio de la equipo de las mujeres dijeron: aquí está el dinero, compremos víveres. ¿Sabe cuánto valía cada bolsita de víveres que le damos a la gente? $24.50 comprado por mayor. Y le llevamos víveres, y le dimos de comer a 4.500 personas. Le llevamos ropa, agua potable. Pero ¿por qué lo hacemos eso? Porque nos gusta llamar la atención, como dicen alguien, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Mucha gente ni hace nada, hermano, y solo tienen boca para hablar. Esa gente no es líder para nada, pero lo hicimos con mucho amor. La gente me decía: mire, pastor, tenga cuidado, no vaya. Y ahí andábamos, y había gente tremenda que siempre me acompañó. Ahí andaba Martín Reyes, ahí andaban otros muchachos, ahí andaba Urias. Hay uno que se llama José, que no lo he visto, quizás le dio de andar ahí, quizás le dio el COVID. Ese iba a todos lados conmigo. El punto es, hermanos, ¿por qué lo hicimos eso? Porque nos dolía la necesidad de la gente, porque queríamos nosotros ayudar, porque Jesús nos dijo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y me visitaron, estuve enfermo y me fueron a ver. Y dirán: Señor, ¿y cuándo te vimos así? Y el Señor les dirá: todo lo que hicieron con uno de mis pequeños, conmigo mismo lo hicieron. Ese es un líder. Número uno, un líder es aquella persona que es sensible a las necesidades que ve a su alrededor. Si quiere ser un líder, empiece por eso. Si a usted le duele y quiere ayudar a los demás. Número dos, los líderes y los hombres que Dios utilizan son gente digna de confianza. Si el rey había confiado en Nehemías, ¿cómo no iba a confiar Dios? O sea, dependía la vida de él, pues. Número tres, hermanos, Nehemías era un hombre dispuesto. Él dijo: voy a ir. Pidió permiso. Alguien que no esté dispuesto a ir no puede ser nunca líder. El que se acomoda: vas a ir, ay no, yo tengo miedo, yo no voy, yo esto, yo lo otro, yo estoy en mi círculo de comodidad. Nada. Como el segundo, alguien que no sea de confianza, no se puede. Miren, hermanos, poneme el segundo, por favor. Hermano, en este punto yo he visto en el TAI mucha gente con dones maravillosos, unos dones extraordinarios, pero no son dignos de confianza. No son dignos de confianza, por ejemplo, en el dinero. No son dignos de confianza en cuanto que se prestan para andar hablando en mal de la gente de la iglesia. Y ahí están en los pasillos, por los baños, hablando un montón de cosas. A mí no me preocupa lo que hablen. Yo estoy tan ocupado en mis cosas y mi llamado que no le presto atención a todo lo que usted esté diciendo. Pero esa gente no son dignas de confianza. A veces no son dignas de confianza en el dinero. Hay un pasaje en el libro de Lucas que se lo voy a citar en la próxima reunión,
que dice: el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que es íntegro en lo poco también lo será en lo mucho. Dice: por eso ustedes no han sido, si no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les va a confiar las riquezas venideras? Si no cuida el dinero, ¿cómo va a cuidar las riquezas espirituales? Hay gente con un gran problema, gente pero que se esfuerza, disponibles a ir, pero andan viendo a ver qué sacan, acercándose a la gente que más poder económico tienen. ¿Quiere usted ser una persona que Dios le use? Al igual que Nehemías, número 1, sea sensible a las necesidades de los demás. Número 2, sea una persona digna de confianza. Y número 3, esté dispuesto que cuando el Señor diga: ¿quién irá por mí?, usted pueda responder: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Amén y amén.